Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Abducciones. Durante toda mi vida os tengo que contar, porque en mi vida como investigador, pues resulta que he estado viendo casos de personas que directamente me afirman que les falta tiempo de su vida tras encontrarse en una situación con una extrañeza extrema. Y además es una situación de la que se han dado cuenta y que te dicen: mira, Vicente, pues yo iba conduciendo por esta carretera y vi una luz y después pues resulta que me faltaba una hora entera de mi vida. Y yo no soy una persona que vaya contando esto por ahí, porque tengo mi honor y tengo mi respeto, y te lo cuento a ti porque sé que sabes de estas cosas o te dedicas a estas movidas, y esto fue lo que me pasó. Y claro, yo me quedo muy sorprendido porque es una persona, otra persona, otra persona, leo una cosa por ahí, leo otra cosa en otro país, y son como diferentes ingredientes de una misma sopa, vamos a llamarlo así, ¿no? De un fenómeno que está ocurriendo, que es el de las posibles abducciones, y es un fenómeno del cual pues se habla muy poquito en la prensa porque, bueno, ya sabéis cómo funcionan estas cosas, que la gente pues se piensa que esto pues no es más que mofa y befa, no es más que chifla todo esto, ¿no? Pero que es algo de lo que se puede hablar perfectamente porque está ocurriendo, y además está ocurriendo aunque no se diga. Ocurre que, bueno, pues hay personas que me lo cuentan y se han dado cuenta de que les ha ocurrido algo, y ocurre que llega esto a pasarles durante años y años. También me ha pasado de gente que me han confesado de forma incluso más íntima que existe un seguimiento a ellas, es decir, que es a su persona e incluso a diferentes miembros de su familia, como si hubiese un seguimiento de su ADN directamente, ¿no? Una comparación, una necesidad de saber qué es lo que pasa o qué es lo que está pasando con su genética, ¿no? Pues algo similar es lo que me pasa a mí cuando hablo con gente que habla conmigo de estas cosas a un nivel muy, muy íntimo, ¿no? Apenas han llegado a hablar de lo que creen que les está pasando, pero a mí sí que me cuentan lo que bueno, pues lo que sienten y lo que realmente pueden llegar a comprobar, ¿no? En el tema de las abducciones llega a ocurrir que por miedo al que dirán, pues la gente siempre se suele callar y bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Los convencionalismos sociales, la gente te llega a señalar el doloroso establecimiento de la opinión ajena, que duele y que ya eres el raro por decir cosas extrañas, el efecto, claro, haciéndote contraerte a la hora de exponer y decir la verdad. La gente es muy cabrita a la hora de decir: eres inferior a mí porque te ha pasado esto tan raro. Todo esto del tema de las abducciones pues puede englobarse, porque lo he visto en diferentes entrevistas a lo largo de toda mi vida, y bueno, pues esto me ha pasado y me ha pasado como investigador. Y claro, hablando de un tema tremendo como este, pues que es un tema que, vamos a decirlo claro, prohibido y tabú también en la ufología, ¿no? Pues uno pues llega un momento en su vida en donde no sabe realmente qué decirle a una persona que te dice todo lo que le ha pasado, te dice su intimidad y también te dice los efectos que ha tenido, pues lo que le ha pasado en lo que es su personalidad, ¿no? Pero yo creo que si uno quiere llegar a ser un investigador de lo que es lo paranormal, vamos a llamarlo así, o lo extraño,
o, bueno, pues lo no habitual, yo creo que una persona que se dedica a esto y que no sea un sinvergüenza como muchos hay en YouTube, ¿no? Pues tiene que, pues directamente tiene que enfrentarse a lo que son este tipo de casos y tiene que ser serio y tiene que hablarlo con valor, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy me he decidido a hablar de uno de los casos más fuertes que tengo y que he recibido por email de una telespectadora. Yo os animo a mandarme las cosas que os hayan pasado, porque desde luego este es el día, siempre lo digo, ¿no?, para hablar de esto, y este es el canal para poder hablar de esto, siempre con intimidad y siempre con bueno, pues con lo que es pues la manera de un trato correcto, ¿no? Nunca voy a decir ni nombres ni apellidos, ni detalles que puedan comprometer a quien seáis, para que no haya esa gentuza jarfia que venga a decirte, pues tú, a ti te ha pasado eso. Aquí siempre se va a tratar a la gente súper bien, ¿no? Y bueno, pues yo voy a hablar del caso de una telespectadora de Argentina que ha decidido compartir con nosotros lo que la ocurrió y que es un incidente absolutamente impresionante. Así que, bueno, me salto ya esta super intro, que intento no tener unas introducciones tremendas, pero es que no puedo, es que me gusta mucho darle aquí a la lengua, darle al palique, y es que ya sabéis, no puedo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a por ello. Es una telespectadora de Argentina que me dice así, es bastante cariñosa. Me dice: buenas tardes, Vicente. Te escribo para contarte lo que me ocurrió en enero del año 2013. Mi nombre es tal, y soy de la provincia de Buenos Aires, Argentina. También me ha puesto de dónde viene ella, pero yo no lo voy a decir por si acaso. Me dice: mira, te cuento. A comienzos de ese verano yo contaba con 40 años de edad y tenía que hacerme los controles ginecólogos de rutina que nos hacemos habitualmente las mujeres una vez al año. Muy bien. Para tal fin, pues concurrí, previo a haber sacado un turno, con mi ginecóloga, la doctora bla bla bla, un día de enero de inmenso calor, alrededor de las 3 de la tarde, y bueno, pues todo iba perfectamente bien, Vicente. Pero vaya tela lo que me ocurrió. El calor, recuerdo que era agobiante y no se podía ni respirar. Recuerdo que al entrar al consultorio, luego de hablar, como siempre, pues ella escribió las órdenes de examen de Papa Nicolau, es un examen ginecológico, y colposcopia y de ecografía de abdomen y mamografía, como todos los años. Lo tenía que mandar ella con órdenes y lo hizo. Bien, esas órdenes debía llevarlas a que las estudiaran a la oficina de mi obra social para que me practiquen esos estudios. Así que muy bien, pues ese mismo día, Vicente, te cuento, hablamos como de costumbre y solo se limitó a escribir en papel dichas órdenes médicas. Hasta ese momento, pues muy bien, todo perfecto, pero había más. Salí del consultorio de la doctora y recuerdo que al abrir de la puerta de allí, pues me golpeó en la cara un inmenso calor que no me lo podía ni creer, no podía ni respirarse. Y bueno, pues yo, como pude, con un calor increíble, fui directamente a la parada del autobús, que aquí le llamamos colectivo, el cual tiene un recorrido de 20 años hasta la esquina de mi casa. Y te cuento lo que me pasó. Luego de esperar unos minutillos en la parada del autobús, muy bien, pues llega, subo a él, pago mi boleto
y me acomodo en un asiento cerca de la puerta del descenso trasera. Recuerdo que estaba sentada en el lado derecho del autobús y que éramos pocas personas las que viajábamos, ya que a esa hora viaja poca gente acá y no digo el lugar de procedencia de esta mujer para mantener su anonimato total. Y me dice, el autobús arrancó y avanzó un par de cuadras. Bien, un par de plazas y giró un par de veces a la izquierda y luego a la derecha, en la otra esquina, y todo normal, cuando de repente, sin saber cómo, me encontraba a una cuadra de donde era mi destino, es decir, la esquina de mi casa. ¿Pero cómo? Vicente, ¿cómo podía haber pasado esto? ¿Cómo me había podido pasar lo que estaba viendo? Era imposible, completamente imposible. Algo tenía que haber pasado entre medias. No tenía sentido y estaba ocurriendo, y además, de verdad, sin equivocarme. Era la otra plaza, seguro, sin ninguna duda. No tenía que estar ahí, pero estaba. No sé la cara que tendría en ese momento, no sé la cara que puse a otros pasajeros que había allí, pero me incorporé de golpe, sobresaltada, y mira, Vicente, me quedé completamente petrificada. Estaba bañada en sudor y me estaban temblando completamente las piernas. No se había tocado nada de lo que era mi ropa con nadie. Estaba sudando a chorros. Algo me había pasado, pero yo desde luego estaba perfectamente consciente y era imposible lo que me estaba ocurriendo. Mira, Vicente, me bajé en la esquina de mi casa, caminé petrificada, como de memoria, entré en mi casa y me metí directamente en mi habitación sin hablar con nadie y, lo más extraño, sin contarle a mis hijos ni a mi marido lo sucedido. Algo que no tenía sentido ninguno, porque precisamente algo así sería algo que lo primero que haría sería contárselo a mi familia, nada más llegar, además sudando a chorros llegando allí, ¿no? Pues no, yo me callé, eso era imposible, se lo habría dicho a mi familia, pues no, yo me callé. Cerré la puerta de mi habitación y las dudas empezaron a asaltarme. Las dudas empezaron a venirme. ¿Qué había pasado durante esos 20 minutos de viaje que yo no recordaba nada? Y desde luego había perdido 20 minutos y no sabía qué había ocurrido, y desde luego había estado consciente. Pero claro, ¿cómo puede haber cruzado un autobús las vías del tren sin yo recordarlo? Mira, Vicente, yo no soy una persona que me duerma en el autobús, ni mucho menos. No soy despistada e iba perfectamente consciente. Siempre me gusta ir atenta para saber por dónde vamos, así que eso estaba completamente descartado. Si me hubiera desmayado, me habría caído o me habrían auxiliado los demás pasajeros o el mismo chofer. Así que también descarté esta opción y nunca pude encontrar una explicación lógica a ese suceso. Pero mira, Vicente, te cuento, porque lo peor aún estaba por venir. Verás. Después, con todas las órdenes médicas autorizadas por la obra social, pues concurrí a hacerme la ecografía de abdomen, donde el especialista revisa el útero y los ovarios para elevar el informe a la
ginecóloga, como siempre. Todo aquí, como todos los años, todo perfectamente normal. Muy bien. Te cuento, el especialista era un muchacho joven, recuerdo. Y entonces, bueno, pues yo me senté, me puso el gel frío en el abdomen y comenzó a deslizar el dispositivo mientras miraba la imagen en el monitor frente a él. Luego de unos minutos se me quedó mirando, miró la pantalla, se quedó mirándome otra vez y me preguntó: oye, ¿hace cuánto te operaron a ti del útero? Mira, Vicente, por mi mente se cruzaron miles de ideas y ninguna era buena. Y pues tengo algo malo en el útero, pensé. Y entonces le respondí al chaval: nunca jamás en mi vida me han operado de nada. Además, mis 4 hijos han nacido por parto natural. Nunca jamás me han operado. Y entonces el joven médico, se quedó pensativo, se quedó mirándome y entonces salió del consultorio, se fue del consultorio para volver luego con otro médico, también especialista en diagnóstico por imágenes, pero más mayor. Este médico ya era mucho más experto y mucho más mayor. El médico más mayor se quedó mirando la pantalla y se me quedó mirándome a mí y me dijo: pero bueno, ¿a ti cuándo te han operado? Me volvió a preguntar lo mismo, Vicente. Y mi respuesta es que fue la misma. Mire, doctor, es que a mí nunca me han operado de nada. No me han operado ni del útero ni de nada, jamás. Es entonces aquí, Vicente, te cuento, cuando el médico ecógrafo me dice que ellos ven en mi útero, y además me lo enseñan, una callosidad, un callo, como un engrosamiento propio de una operación, un postquirúrgico que se llama, como si me hubieran operado en el pasado y tuviese una cicatriz. Entonces, claro, ahí estoy con el médico y un médico le dice al otro: pues está ahí. Y bueno, pues me cogen los dos y me dicen: tiene usted una callosidad que se forma con la cicatrización y tenemos que decirle a usted, señora, que esto además no es pequeño. Esta callosidad, esta herida está ya cicatrizada y esto solamente se forma con una operación. Es bastante amplia y está en la parte superior de su útero. Mira, Vicente, yo me quedé allí, sorprendidísima. No tenía sentido ninguno lo que me estaban diciendo. No había explicación al por qué se encontraba esa cicatriz y estuvieron un tiempo estudiando las imágenes sin encontrar ningún tipo de explicación. Y yo estaba allí viéndoles trabajar y bueno, cuando terminaron la consulta, eso sí, pusieron en el informe que mi útero y mis ovarios conservaban el tamaño normal, todo bien, etcétera, 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 etcétera. Es decir, que todo lo demás pues estaba en orden y estaba bien. Eso sí, Vicente, te tengo que contar más cosas porque me siguieron pasando cosas. A los 6 meses de esto, comencé a tener hemorragias abundantes. Lo que tenía, eso ya no era una regla
normal. Te cuento, además, había algo, además de esa regla fuera de lo normal, había algo más. Al volver a repetir los estudios, los médicos encontraron 2 tumores benignos, llamados miomas. Eran benignos, estaban en la pared lateral del útero, eran de 2 a 3 centímetros cada uno, respectivamente, los cuales pues siguieron creciendo y me hicieron, tengo que reconocerlo, la vida imposible hasta este 30 de noviembre de 2017, que ya con 45 años tuvieron que extirparme directamente junto con el útero completo y el ovario izquierdo. Ahora puedo hacer una vida normal, sin hemorragias, sin dolores, pero nunca jamás voy a olvidar esos minutos de ausencia, sin explicaciones, y la posterior cicatriz en mi útero con todas las demás complicaciones. Esto jamás lo he hablado con nadie, y ahora que ya pasó todo y puedo hacer una vida pues completamente normal, pues mira, Vicente, pues he pensado que eres la persona indicada para contárselo, y quizá pues puedas compartirlo con tu público. Y bueno, pues si decides hacerlo público, pues por favor te pido que solo me llames tal, cosa que no lo voy a hacer ni siquiera, ¿no? Y no des mi apellido, pues no he querido compartirlo jamás con nadie por miedo a que me tilden de loca. Te felicito por tu profesionalidad y te envío un abrazo inmenso desde Buenos Aires. Eso sí, y me dice esta mujer, para terminar, me gustaría saber si a alguien más le ha pasado lo mismo. Muchas gracias. Y esto ya lo puedo confirmar yo, porque yo he estado hablando con muchas personas que han estado contando exactamente lo mismo que a esta mujer, que le ha pasado a esta mujer. Y es increíble, porque estaríamos hablando de un fenómeno relacionado con el sistema reproductor de las mujeres, ¿no? Yo esto lo he visto con el sistema reproductor también de los hombres, ¿no? Y estaríamos hablando de directamente operaciones benignas, ¿no? O al menos todo lo benigno que puede llegar a ser en una intervención justo en esa parte del cuerpo. En la segunda parte del vídeo vamos a estudiar un poco de qué iría un poco pues lo que sería intervenir justo ahí en el cuerpo del ser humano, porque claro, tiene que haber alguna razón, ¿no? Si eres una inteligencia ajena a la Tierra, el hecho de estar ahí, ¿no? Y el hecho de estar, pues, por comparación, pues tocando esa zona en particular, ¿no? Bien, yo por mi parte agradecer muchísimo la sinceridad de muchas personas que estoy viendo en emails que me mandan desde hace años sus casos. No os podéis ni imaginar la cantidad de incidentes que llego a tener para leer y que me he leído y que todavía no he podido sacar porque son increíbles, ¿no? Y lo iremos haciendo poquito a poquito, ¿no? Con sinceridad, y yo pues os agradezco muchísimo el hecho pues de poder confiar en mí y en este canal, pues en contar lo que os ha pasado. Aquí lo podéis hacer sin miedo alguno, ¿no? Y bueno, en este correo que estoy poniendo aquí, si es que puedo, ¿no? Aquí, por ahí, ¿no? Por aquí, ¿no? Y bueno, pues nada, por mi parte también, pues considero que existe el fenómeno de las abducciones. Considero que
esto está ocurriendo, ¿no? A mí sí me gustaría saber si esto le está pasando a más personas ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues he leído muchísimo sobre ovnis durante toda mi vida, muchísimo, ¿no? Y casos de missing time, de espacio y de tiempo, de posibles secuestros, pues los he encontrado en todas las edades y en muchísimos países. Y me gustaría ya directamente animaros a vosotros, a todos los telespectadores, a escribirme si os ha pasado algo relacionado con visiones o este tipo de casos y sucesos, porque es posible que primero eso pueda aclarar a nivel interior alguna parte de la vida de otro telespectador. Y segundo, eso quizá pues puede aclarar, si aquí lo recreo o lo cuento, pues a alguna persona que realmente pues esté viéndolo en algún familiar y no se atreve a contarlo, ¿no? Este tipo de cosas pues es difícil hablar de ello, pues aquí se puede hacer. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Voy a hacer ahora la segunda parte porque es que necesito hacerlo así, ¿no? Y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.